Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor, una vez más para mí, poder participar del Congreso Anual de Estudiantes de Medicina. Y en esta oportunidad se me ha permitido hablar de un tema que para mí es muy apasionante, como es el de la encefalitis autoinmune. Para los que reconozcan, la foto elegida para la portada no es casualidad. Esto es de la película El Exorcista, un clásico de terror de los años 70, y que hace mención a un arquetipo presente en nuestro inconsciente colectivo, como lo es el de la mujer joven víctima de un delirio de posesión demoníaca. Hoy día sabemos que muchos de estos casos, incluido aquel que inspiró a la película El Exorcista, son encefalitis autoinmune. Y por eso que hoy día se habla de los nuevos exorcistas o de los neurólogos en contra de los exorcistas, ya que el descubrimiento de los anticuerpos contra el receptor de glutamato tipo NMDA revolucionó la neurología. Hoy día es posible identificar, tratar y curar pacientes con trastornos que antes parecían psiquiátricos, epilepsias refractarias de difícil manejo que conducían al daño cerebral y la postración, y enfermedades que parecían progresivas y neurodegenerativas que iban consumiendo a la persona lentamente en sus capacidades cognitivas. Hoy día muchas de estas condiciones son enfermedades tratables, donde se han identificado anticuerpos patogénicos que provocan daño sobre la corteza cerebral, y esto se manifiesta por este espectro de síntomas clínicos, neurológicos y neuropsiquiátricos. Esto se lo debemos al trabajo extraordinario de los doctores Francesc Gauss y Josep Dalmau del Hospital Clínico de Barcelona, quienes juntos han descubierto más de una decena de este tipo de anticuerpos, y estoy seguro que en el futuro no muy lejano irán a ser premios Nobel de Medicina. Tengo el privilegio de haberlos podido conocer, y mucho de lo que ustedes verán en esta presentación es gracias al aprendizaje que hemos recibido como grupo, me refiero a Neurología Universidad Católica, de parte de ellos, y estamos eternamente agradecidos con su generosidad. El año 1965, el Dr. Gauss descubre los anticuerpos anti-HU, primer anticuerpo de los síndromes paraneoplásicos. Posteriormente se descubren los anticuerpos contra canales de potasio. El mismo Dr. Gauss descubre también, junto a Posner, los anticuerpos anti-IO, y el Dr. Dalmau descubre el año 2007, para nosotros más viejos, hace poco, los anticuerpos anti-NMDA, y de ahí en adelante, como ustedes ven, la cantidad de anticuerpos que se están descubriendo año a año, así que este sea un campo en creciente cambio y conocimiento, donde cada vez estamos conociendo nuevas entidades neuroinmunológicas. Grosso modo, los anticuerpos antineuronales y la encefalitis autoinmune se dividen o se clasifican en aquellas que tienen anticuerpos que están dirigidos contra antígenos intracelulares, habitualmente paraneoplásicos. Aquí tenemos muestra química en un hipocampo de rata, y aquellos anticuerpos que están dirigidos contra la superficie celular de la neurona, sea contra la membrana o contra antígenos sinápticos. ¿Okay? Antígenos intracelulares como los anti-HU, paraneoplásicos, antígenos sinápticos como los anti-GAD, y antígenos contra la superficie, contra proteínas de la superficie de la membrana celular neuronal como los AMPA o los NMDA. Los anticuerpos contra antígenos citoplasmáticos u onconeuronales clásicos, como se ha dicho, son paraneoplásicos, donde no hay un efecto patogénico directo, donde el daño habitualmente es irreversible, y el pronóstico depende más bien del tratamiento del cáncer de base y con mala respuesta a la terapia inmunosupresora. Muy distintos de aquellos dirigidos contra anticuerpos de superficie, que son los clásicos que provocan encefalitis, que va a ser el motivo de esta presentación, que sí son el patogénico, donde el daño, sobre todo si el diagnóstico y el tratamiento es oportuno y agresivo, es reversible, con buena respuesta a la terapia inmunosupresora. El paradigma de ello, anticuerpos anti-NMDA, y como veremos más adelante, los LGI1 y Casper2, la encefalitis límbica, que son por lejos los más frecuentes.
Aquellos dirigidos contra proteínas sinápticas o sinaptopatías provocan otro tipo de cuadros neurológicos inmunomediados no tan encefalíticos, pero sí con más trastornos del movimiento, síndrome cerebelosos, ataxias, etcétera, donde la asociación a cáncer es un poco intermedia entre los onconeuronales y los contra superficie de la membrana celular neuronal. Así podemos hacer una clasificación topográfica, donde en esta presentación nos vamos a limitar fundamentalmente a las encefalitis límbicas, que afectan en la parte más medial del sistema límbico, en los lóbulos temporales, y aquellos contra anticuerpos dirigidos contra estructuras córticos subcorticales, ¿okay? Como los NMDA. ¿Okay? También hay, por cierto, contra ganglios basales, las encefalitis estretales o contra el cerebelo o incluso contra la médula espinal. Así podemos clasificar las encefalitis autoinmunes en tres ejes: una clasificación anatómica, ¿no? Dependiendo de qué estructura es la alterada; una clasificación serológica, un anticuerpo con intracelulares, contra la superficie, contra las proteínas sinápticas, o seronegativas, es decir, que parecen ser autoinmunes, pero no encontré el anticuerpo. Vamos a hablar de eso también. Y la otra es la etiológica, idiopática, paraneoplástica, postinfecciosa, como pasa después de la encefalitis herpética, o iatrogénica, como asociada al uso de inhibidores checkpoint que se usan para el cáncer. Los dos fenotipos principales y a los que nos vamos a remitir en esta presentación son las encefalitis anti-NMDA, paradigma de la encefalitis cortical, y la encefalitis límbica, ¿no? Que, como vimos, aunque tiene más bien el topográfico y lo otro es más bien serológico. Los tipos de síntomas que deben hacernos sospechar son fundamentalmente tres: neuropsiquiátricos, epilepsia de inicio reciente y trastornos cognitivos, donde el perfil evolutivo, es decir, el curso subagudo menos de 3 meses, es lo que debe hacer saltar las alarmas cuando tenemos una mezcla de estos elementos con amplia superposición. ¿Okay? Por lo tanto, los criterios diagnósticos que nos hacen sospechar en ello es justamente la suma de esto con una progresión rápida, menos de 3 meses. El líquido cefalorraquídeo habitualmente, como veremos, puede ser inflamatorio, más de 5 células por campo, y la resonancia muestra alguna alteración sugerente de inflamación. No obstante, esto no siempre es así, es decir, hay encefalitis autoinmunes con líquido cefalorraquídeo de resonancia magnética normal. El perfil de interacción, ya lo dijimos, menos de 3 meses, habitualmente subagudo, aunque hay algunas excepciones de cuadros que después de un brote agudo pueden tener un curso lentamente progresivo, como son la encefalitis límbica anti-LGD1 y Caspero-2. Las NMDA son más violentas, más agresivas y pueden ser incluso polifásicas, como vemos aquí en rojo. Los gatillantes que pueden desencadenar una encefalitis de este tipo: hay tumores, el teratoma ovárico por la NMDA, el linfoma de Hodgkin, ¿no? Por la desregulación del sistema inmune, infecciones como la encefalitis herpética. Hoy día sabemos que 1 de cada 3 pacientes que tuvieron una encefalitis herpética hacen un agravamiento posterior inmunomediado tipo NMDA. Y como vimos, algunas terapias como los inhibidores checkpoint también se han asociado con complicaciones tipo encefalitis autoinmune. En muchos pacientes que no encontramos nada de esto, ni en alguna otra patología sistémica, como lupus, por ejemplo, no es raro que nos relaten eventos de estrés biográfico muy intensos, ¿no? Y esto, si bien es controvertido, yo se lo he escuchado a muchos pacientes con situaciones que han estado expuestas a situaciones muy dramáticas y que posteriormente pueden desarrollar una enfermedad de este tipo. El teratoma con la NMDA, al tener tejido ectodérmico, puede expresar receptores NMDA de glutamato, y esto, al exponerlos al torrente sanguíneo, desencadenando una respuesta inmunológica que termina por dañar el cerebro. La epidemiología, esto en estudio en Estados Unidos, en el condado de Olmsted, en Minnesota, 5 a 13 por 100.000 personas tiene una encefalitis. Esto a cualquier etiología, sumando infecciosas y las que no encuentro causa. Más o menos la mitad de las encefalitis no encuentro causa. Y de ellas, la mayoría hoy sabemos que son autoinmunes. Es decir,
De las que encuentro causa, un porcentaje son autoinmunes, y de las que no encuentro, la gran mayoría sabemos que evolucionan posteriormente a encefalitis autoinmune. Fíjense, la encefalitis más frecuente es la por enterovirus, y la encefalitis NMDA son tan frecuentes como ellos. Y la encefalitis herpética, muy temida, y la encefalitis viral por antonomasia es mucho menos frecuente que la encefalitis NMDA. Por lo tanto, si bien estos cuadros no son tan prevalentes, mientras más capacidad tenemos para hacer estudios con anticuerpos, más lo diagnosticamos. Por lo tanto, si bien son raros, yo diría que son subdiagnosticados. El espectro de síntomas, ya dijimos, neuropsiquiátricos, como cognitivo, convulsivo. A veces el neuropsiquiátrico es el primero y único forma de manifestación de esta patología, con trastorno psicótico, agitación psicomotriz, a veces con catatonia, a veces son sutiles, como trastornos del ánimo y quiebres bruscos en la personalidad. En fin, hay que tener alta sospecha diagnóstica y a la vez no caer en el sobrediagnóstico. Ya veremos cuáles son las banderas rojas para sospecharlo, pero sin duda hay que tener alto nivel de sospecha, sobre todo en pacientes con un quiebre brusco, rápidamente progresivo, sin historia previa, sin historia familiar, que nos deben hacer sospechar que puede haber algo inmunomediado. Y cuando es así, habitualmente son encefalitis NMDA. El paciente esquizofrénico, un 10% tiene anticuerpos anti-NMDA, pero solo un 0,5% tiene anticuerpos IgG en NMDA, que son los verdaderamente patogénicos. Por lo tanto, no se justifica estudiar con un lumbar y medir los anticuerpos a todos estos pacientes. Sin embargo, en tu primer evento psicótico, un 5% puede tener o tiene en alguna serie anticuerpos antineuronales, son estudios holandeses. Y de esta misma cohorte, 2 a 3% son anticuerpos NMDA. No obstante, en ellos habitualmente hay algún otro elemento, ¿no es cierto?, de este diagrama de Venn que yo les mostraba con la superposición, donde puede haber evidencia de alteraciones cognitivas, trastornos del movimiento. Así se han definido por consenso algunas banderas rojas. Si hay un prodromo tipo infeccioso, cefalea, fiebre, ¿no es cierto?, convulsiones, trastorno del movimiento, hiponatremia, alteración del nivel de conciencia, síntomas focales, mala respuesta a los antipsicóticos, una progresión rápida, coexistencia con otras enfermedades autoinmunes, todo esto debe hacer sospechar que ustedes están encefalitis, o sea, que este trastorno psicótico en realidad es un trastorno inmunomediado, y ahí sí, sin duda se justifica estudiar con anticuerpos antineuronales. Hay una historia muy famosa, la de Susana Cahalan, una periodista del New York Times, que escribió una novela y luego se llevó al cine, donde ella relata su historia de encefalitis NMDA, cómo inicialmente fue tratada con un trastorno de personalidad, luego con un trastorno psicótico, hasta que finalmente empezó con convulsiones y se encontró que la encefalitis NMDA se trató y se curó. ¿Okay? Brain on Fire, para aquellos interesados, se los recomiendo. La encefalitis NMDA es la más frecuente. El patrón característico son en mujeres jóvenes, el patrón epidemiológico, aunque no exclusivamente. Ya sabemos que hombres mayores también pueden tenerla, donde además es más frecuente que no tengan evidencia de inflamación en el sistema nervioso central, lo que sin duda complejiza el diagnóstico. Los síntomas psiquiátricos, psicosis, alucinaciones, epilepsia, trastorno del movimiento, disfunción autonómica, hipoventilación central, es como el cuadro clásico. 2/3 pueden tener alterada la resonancia magnética de forma no específica, lo cual nos dice que 1/3 no, o sea, puede tener resonancia normal. O sea, si uno espera con un trastorno psicótico discriminar con resonancia, ojo, que puede ser poco. Y en la posición lumbar, la más de las veces muestra alguna alteración, todas inespecíficas, pero la presencia de bandas oleodurinales, las BOX, nos dice que hay autoanticuerpos dentro del sistema nervioso central, sobre todo tipo 2, y uno ahí, sin duda, debe hacer un doble clic y profundizar más con el estudio de anticuerpos. Hay un patrón electrocefalográfico, el Extreme Delta Rush, que es bien específico, pero poco sensible. El curso clínico de la encefalitis NMDA, habitualmente hay un prodromo tipo viral, cefalea, fiebre, después síntomas psiquiátricos a los que se agregan convulsiones, trastornos del movimiento, y después viene una etapa oscura de semanas a meses, que su duración depende de la precocidad del diagnóstico y del tratamiento, donde pueden haber hipoventilación, convulsiones, estado epiléptico, lo cual implica
desgraciadamente a veces una estadía prolongada en UCI. Y la recuperación puede durar hasta años y no siempre es completa. Por lo tanto, si uno tiene alto nivel de sospecha y trata, o sea, y diagnostica oportunamente y trata agresivamente, acorta toda esta curva. ¿Okay? Y la recuperación es más pronta y más completa. Se han definido ejes de los diagnósticos donde es fundamental el curso subagudo, menos de 3 meses, con los síntomas que hemos ido relatando en esta presentación: alteraciones cognitivas, de lenguaje, trastornos de movimiento, disfunción autonómica, hipoventilación central, etcétera, con algún elemento que apoye disfunción del sistema nervioso central, como alteración del electroencefalograma, pleurocitosis, en fin. El diagnóstico definitivo se hace por la presencia de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo contra receptor de tipo IgG. La resonancia muestra alteraciones habitualmente en 2/3 de los casos, constitución corticales difusas, no específicas. Hay otras que son más específicas, como la encefalitis anti-LGI1, que el PET scan muestra metabolismo de ganglios basales con una corteza cerebral muy apagada en su metabolismo, salvo aquí el uncus temporal que está descargando por las crisis comerciales. ¿No? La encefalitis límbica, que por definición se caracterizan por el compromiso topográfico de la parte medial del lobo temporal. Y otras de troncoencéfalo, ¿no es cierto?, que también pueden dar alteraciones a ese nivel. Los trastornos cognitivos hemos mostrado hasta la serie de Flanagan de la 1 de mayo, que 1 de cada 3, o sea, 1 de cada 4, 1 de cada 5 personas con un trastorno cognitivo, una demencia rápidamente progresiva, menor de 45 años, la causa en ellos es inmunomediada. ¿Okay? El dominio que más se afecta en la memoria y en segundo lugar las funciones ejecutivas, de planificación, de secuenciación, que radican en el lóbulo frontal. Por lo tanto, uno en casos de este tipo, personas jóvenes, curso rápidamente progresivo, alteraciones cognitivas, debe sospechar, sobre todo en alteración en resonancia, que hay una encefalitis antígena. En algunas, como la encefalitis en MDA, el cognitivo puede ser muy prominente, muy rápido, mientras que en otras, como las LGI1, es ser muy lentamente progresivo a la manera de una demencia degenerativa incluso. Solo que entre medio empiezan con convulsiones y ahí uno salta la alarma. Hay crisis, cuando la manifestación es epilepsia, hay crisis que son bien sugerentes de algún tipo especial de encefalitis, como son las distonías fasobraquiales y las encefalitis anti-LGI1 o las crisis de pilorección. Aquí el dibujo muestra esta crisis tectónica de la cara con el brazo. Ya vamos a ver algunos videos con un paciente nuestro. Y estas crisis son cortas, con conciencia conservada, muy repetidas en el día. Fíjense, eso es el patrón mnemónico. Si hace eso más de una vez, eso es una encefalitis anti-LGI1 y prácticamente no hay ninguna otra posibilidad. Este es un video de Lancet donde muestra exactamente lo mismo para que vean que el patrón se repite. Crisis distónicas fasobraquiales, patrón mnemónicas de encefalitis límbica anti-LGI1. Esta paciente. Bueno, ahí, no, en la crisis, distonía fasobraquial. Y está el monitoreo, tuvo una crisis, aprieta el botón, se dio cuenta. De nuevo, lo mismo, corto, y esto repetido varias veces al día. Eso es una encefalitis antiligera. Hay otras crisis que se pueden ver también en la encefalitis anti-LGI1 y a veces en las NMDA, que son las de piloerección, que se le pone la piel de gallina. Muy impresionante. Fíjense. A ver si se nota. Sí, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Fíjense. Piel de gallina. Crisis de piloerección. A veces la gente lo cuenta espontáneamente porque tiene una sensación, por lo demás, muy peculiar. Un paciente que estaba en monitoreo de eje continuo y en el momento que tuvo esta crisis, tuvo correlato electroencefalográfico. ¿Okay? Crisis de piloerección. En pacientes con hipolepsia criptogénica,
un paciente que no era epiléptico y de repente empieza a hacerse epiléptico, y sobre todo si tiene crisis focales, sobre todo si tiene crisis temporal, se justifica ir a buscar este tipo de anticuerpos, y lo que más uno encuentra son anticuerpos anti-PPO, con controversia en ellos, y los anti-GAT65, hasta un 20%, uno de cada 5, él puede tener. Y excluido de ellos, los que siguen son los LGI1. Anti-GAT65, LGI1, eso es lo que más uno le da valor. Hoy día los TPO, estos anticuerpos antitiroideos, cada vez se les da menos valor, ya que 15% de la población puede tenerlo. Las encefalitis límbicas son una encefalitis, ¿no?, que se define topográficamente por compromiso del lúnculo del temporal, ¿no?, en la parte medial del temporal. Generalmente son personas mayores de 45 años, donde combinan trastornos de memoria, a veces parecen una demencia degenerativa, pero esto se agrega en crisis del lóbulo temporal, con o sin cambios conductuales. ¿Okay? Y la resonancia está alterada de forma característica, donde se afectan, como dijimos, en la parte medial del lóbulo temporal bilateralmente. Bilateralmente. ¿Okay? En la parte más medial del sistema límbico del hipocampo. La principal causa de encefalitis límbica es la anti-LGI1, y luego tenemos otras, GABA-R, el GABA-B, AMPA, y otras como los anti-HU o el caspr-2. Pero lejos, prácticamente el 50% son encefalitis anti-LGI1. LGI1 es una proteína transmembrana, es una proteína sináptica que permite el anclaje el complejo postsináptico con el canal de potasio, de manera tal de darle estabilidad a esta sinapsis. ¿Okay? Mientras que la caspr-2, la otra causa frecuente de encefalitis límbica, es una proteína, esta sí, transmembrana, que ancla el canal de potasio en la región yuxtabananoval, tanto en el sistema nervioso periférico, pero también en el sistema nervioso central. O sea, son proteínas ambas que participan de la sinapsis del canal de potasio, del canal de potasio, pero no son contra el canal de potasio como se pensaba inicialmente. Uno, ¿no es cierto?, dando estabilidad a la sinapsis, y otro anclando el complejo del canal de potasio en la zona yuxtabananoval. Las encefalitis límbicas también tienen su criterio diagnóstico, curso subagudo, menos de 3 meses, es sine qua non compromiso, ¿no?, en resonancia de lóbulo temporal medial bilateral, porque si no se puede confundir con esto. Este era un paciente mío que tenía un compromiso unilateral, ¿no es cierto?, pero que los meses después esto evolucionó con un glioma de lóbulo temporal. Por lo tanto, si es unilateral, uno debe sospechar y dudar firmemente del diagnóstico. Debe ser bilateral. Habitualmente es deseable que haya también compromiso inflamatorio del liposofagio y electroencefalograma alterado. Siempre descartando otras causas, en particular las infecciosas, en particular la herpética, que también puede comprometer bilateralmente el lóbulo temporal mediano. El estudio de anticuerpos es el gold standard, permite hacer de anticuerpos antineuronales, ¿no? La confirmación diagnóstica permite establecer patrones. Hay anticuerpos que se asocian más con algunos tumores, como el NMDA, por ejemplo, el teratoma, o el LGI1, un timoma. No obstante, no es necesario esperar el resultado para tomar decisiones terapéuticas. Los pacientes hay que tratarlos, como dijimos, precoz y enérgicamente, y a veces estos estudios se demoran un par de semanas. Antes los mandábamos para extranjero, en la Clínica Mayo, o al mismo hospital clínico de Barcelona, que podía demorar un mes o más. Por lo tanto, aquí, y como siempre, la clínica es la que manda. ¿Okay? Es muy importante buscar hacer el mejor esfuerzo diagnóstico, pero no paralizarse a la espera del resultado de los autoanticuerpos. Y siempre se recomienda estudiar tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, no solo en suero. ¿Okay? Hay anticuerpos como el NMDA, cuya positividad en plasma tiene un valor indeterminado y no patogénico, mientras que el que sirve y el que realmente daña es el anticuerpo
presente en el líquido cefalorraquídeo. Ojo que un resultado negativo de los autoanticuerpos no descarta una encefalitis autoinmune. Los kits comerciales, como veremos, tienen falsos negativos y además hay muchos anticuerpos que todavía, como hemos visto, no se han descubierto, y cada año vamos descubriendo nuevos, y que enfermedades que antes no tenían nombre, hoy día sí lo tienen. Por lo tanto, no hay que descartar la posibilidad de encefalitis autoinmune si el estudio de autoanticuerpos es negativo. Nosotros en la red de salud de la Católica fuimos los primeros en el país, y hasta la fecha los únicos que hacemos estos exámenes, el esfuerzo de la doctora Marcela Enrique inicialmente de implementar estas técnicas. Esto requiere mucho expertise, porque hay que hacer lecturas de patrones de alteraciones de inmunohistoquímica en células transfectadas, ¿ok? Y lo hacemos tanto el líquido como cefalorraquídeo para antígenos contra superficie celular, y aquellos contra el citoplasma, los paraneoplásticos también. Único lugar en el país donde lo hacen. Esta es la lista de los anticuerpos que somos capaces de identificar. No obstante, existen falsos negativos. Este es un estudio muy importante hecho en Barcelona, donde el gold standard es la inmunohistoquímica en cerebro de rata, ¿okay? Y sobre 6.200 muestras, un 6.5 fueron positivas. Este es el gold standard, insisto, y de estos se les hizo un test comercial como el que tenemos nosotros en la Universidad Católica, y de ellos hubo un 60% de falsos negativos. 60% de falsos negativos, fíjense. ¿Okay? No obstante, afortunadamente, NMDA es el que menos falsos negativos dan. Del 40% que fueron positivos, el grueso son NMDA y LGI1. Luego, a estos que fueron falsos negativos, le hicieron una inmunofluorescencia indirecta en células transfectadas, similar a la del kit comercial, pero hecha en el laboratorio mismo de investigación, y de estos 241, un sexto, 42 fueron positivos, ¿ok? O sea, el kit comercial tiene limitaciones por sobre una inmunofluorescencia hecha por el laboratorio de investigación. Ahora, de estos que fueron positivos, se dividieron en dos grupos, algunos que eran positivos para anticuerpos que sí habían sido explorados en el kit comercial, y otros que no están ahí, ¿no? Otros que se escapan porque el kit solo mide, como les mostré, algunos, ¿okay? No todos, ¿no? Por lo tanto, hay algunos que solo se hacen en laboratorios de investigación, y de ahí la importancia de los biobancos, y de cuando uno ve casos de este tipo, sobre todo que no identifica anticuerpos, mandar muestras a este tipo de laboratorio. Así se han definido el criterio diagnóstico para encefalitis autoinmune seronegativa, es decir, en que todo el cuadro clínico parece muy autoinmune del sistema nervioso central, pero el anticuerpo del kit comercial fue negativo. Y aquí, con cuadro clínico compatible, hecho en descarte sobre todo de causas infecciosas y de las enfermedades sistémicas como el lupus, si hay resonancia alterada y hay presencia de un marcador que sugiera ese autoanticuerpo en el sistema nervioso central, aunque yo no sepa cuál es, como lo que demuestran las bandas oleogonales tipo O, ese enfermo cumple criterio, y yo tendría luz verde, y tengo luz verde para tratarlo con inmunosupresión. La clínica manda. Es un caso muy impresionante de una encefalitis como de troncoencéfalo, con un cuadro clínico raro que llamamos opsoclono mioclono. Esto lo vimos acá en la Católica, una serie, o sea, un caso que publicamos este año, donde se buscaron los anticuerpos conocidos hasta la fecha, no los encontramos, mandamos muestras a Barcelona, tampoco encontraron nada. Pasaron 5 años y nos llegó un correo diciendo que ahora sí existía esta enfermedad, que no tenía nombre en su época, que son los anticuerpos contra Kelch-like protein 11, y esta paciente se diagnosticó 5 años después, teniendo una encefalitis autoinmune seronegativa en su momento, que la tratamos con inmunosupresión, corticoides, el Piximab, que se sanó, hoy día está absolutamente normal, y que si no la hubiéramos tratado como tal, hubiera quedado severamente dañada, pero que al tratarla en base a un criterio clínico, pudimos sanarla, literalmente. Y gracias a los contactos con Barcelona,
en retrospectiva, como ellos guardan todas estas muestras y se logran identificar luego patrones de alteraciones en la inmunofluorescencia o inmunohistoquímica en cerebro de rata, se le pudo poner nombre a este anticuerpo y la enfermedad ahora sí existe, no cuando lo vimos 5 años. Impresionante. Hay algunos de estos anticuerpos que se asocian con cáncer, por lo tanto, tener anticuerpos es importante. Saber si yo encuentro este anticuerpo, tengo que buscarle dar cáncer por los 5 años siguientes, ¿no? NMDA con el teratoma, el EGI1 que baja, pero con timoma, MUR5 con linfoma, etc. El tratamiento, hay que tener alto nivel de sospecha, ya conversamos sobre esto, ¿no es cierto? Ir a buscar los anticuerpos, hay que descartar, ¿no es cierto?, lo infeccioso cuando corresponda, según el contexto clínico, ir a buscar una neoplasia oculta, tratar rápidamente y precozmente con hematitis si encuentro un NMDA, y deberá ir rápidamente a una segunda etapa, que es darle el rituximab, ir a buscar el teratoma, si encuentro el teratoma, ir a resecarlo, o oforectomía, incluso bilateral. ¿Okay? Si debuta con epilepsia refractaria, agregar plasmaféresis desde un comienzo. Estos cuadros son especialmente agresivos. Si el enfermo no responde a los 7 días, no hay una franca mejoría, agregar plasmaféresis o inmunoglobulina. Y nosotros hoy prácticamente sobre la marcha vamos directamente después de los corticoides al rituximab, y si es refractario a ciclopofamina. No esperamos que nos empeore, ¿ok? Hay terapia de tercera línea que no hemos llegado a implementar, como tocilizumab o bortezomib en los casos de NMDA, probablemente porque estamos siendo más agresivos en incorporar el rituximab inmediatamente después de los corticoides o incluso junto con el tratamiento de estos pacientes. Sobra decir que es multidisciplinario, en terapia intensiva, psiquiatría, múltiples subespecialidades en neurológica, de epilepsia, en neuromuscular, de neurooncología, de trastornos del sueño, de movimiento, de trastornos cognitivos, etc. Equipos de rehabilitación multidisciplinaria. Estos casos, ¿no es cierto?, cuando tienen estadías prolongadas en UCI suelen ser muy devastadores, por lo tanto requieren de la convergencia de toda nuestra mejor capacidad técnica y de trabajo coordinado para poder sacarlos adelante. Como conclusiones, estas enfermedades son trastornos, si bien infrecuentes, en mi impresión probablemente aún subdiagnosticados, pero a pesar de su gravedad son tratables e incluso, si son diagnosticados oportunamente, curables. Hay que sospecharlo en trastornos subagudos multisintomáticos, donde hay síndromes especiales como la encefalitis NMDAR, donde hay una superposición de alteración de conducta, incluso a veces psicótica propiamente tal, donde se pueden agregar convulsiones o trastornos de movimiento. La encefalitis límbica son trastornos cognitivos, a veces lentamente progresivos, a lo cual se agregan inesperadamente convulsiones o crisis focales, como las distónicas faciobroncales, que deben hacernos sospechar encefalitis límbica. Y hay otros menos específicos, pero que si el curso es rápidamente progresivo o si se superponen con otros elementos clínicos, hacerlo sospechar. Epilepsia refractaria, demencia claramente progresiva o primer brote psicótico, como hay que descartar algunos simuladores, sobre todo las infecciones, máxime que vamos a usar inmunosupresores. Hay criterios clínicos establecidos, ¿no es cierto?, a los cuales tenemos que apegarnos para hacer el diagnóstico, que estos síndromes encefalíticos incluso pueden darse en ausencia de inflamación, sobre todo en personas mayores, por lo tanto el nivel de sospecha debe ser aún más agudo y suspicaz. El estudio de anticuerpos es importante, si no indispensable, pero que no debe hacer retrasar el diagnóstico ni el tratamiento, ya que existen falsos negativos, ¿no es cierto?, y donde vienen identificadas encefalitis autoinmunes seronegativas que responden con esta terapia inmunosupresora, a pesar de no encontrar ningún anticuerpo de los conocidos, por las razones que ya expliqué. El tratamiento inmunosupresor debe ser protocolizado y por etapas, y el tratamiento multidisciplinario. Muchas gracias. Nos vemos en la mesa redonda para aclarar las preguntas que puedan hacer. Hasta luego.